Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una consulta virtual desde las redes de Neurosaldívar con nuestro invitado especial, el doctor Sergio Saldívar. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí ya curiosando por el nuevo tema que vamos a hablar hoy, miastenia gravis, doc. Es un tema que ya nos habían pedido previamente en las redes sociales. Es un tema que yo creo que a mucha gente le ha de importar por el concepto de, pues, que es una afectación neurológica. Ahorita estamos tocando con muchos temas de enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué nos pudiera platicar un poco acerca de este tema? ¿Qué introducción nos pudiera dar para poder, pues, conocer más que nada el contexto de esta enfermedad? Sí, la miastenia pues sigue como esta temática de padecimientos que hemos visto anteriormente, como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune. Es decir, que las defensas de nuestro propio cuerpo van a atacar una parte del sistema nervioso. Eh, Anteriormente habíamos hablado de la esclerosis múltiple que ataca el sistema nervioso central. La miastenia lo hace, pero en el sistema nervioso periférico, en algo que llamamos placa neuromuscular, es decir, la unión de las neuronas, de los nervios, ¿no? O como lo habíamos visto anteriormente, se los Aquí vuelvo nos a trae presentar, una pequeña representación. estas terminaciones, ¿no? Que se llaman dendritas, que tienen las neuronas, eh, que si quieren verlo en mi página de Neurosalivar, hay un esquema de una neurona donde lo pueden ver mucho mejor. Eh, Liberan unas sustancias que hacen que nuestros músculos se contraigan, Ok. ¿no? Digamos que es como que la comunicación, Doc, entre que manda nuestro cerebro al resto de nuestro cuerpo. Se podría decir que es como un canal de comunicación. Sí, es una comunicación entre el sistema nervioso y el músculo y eso se ve afectado en la miastenia gravis. El sistema de defensa del cuerpo, los anticuerpos, atacan a unos receptores que tiene el músculo, entonces no se permite la buena comunicación entre el sistema nervioso y el músculo y eso crea debilidad, ¿no? El nombre de miastenia gravis, pues eso significa, ¿no? Mios, que significa músculo, astenia, que significa debilidad, y gravis, que pues, significa grave. Entonces es una debilidad de los músculos grave, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? O sea, meramente que nuestro propio cuerpo se ataque a sí mismo, porque ahorita escuchando lo que está platicando, siento que es lo que está haciendo. O sea, relativamente nuestro cuerpo se está atacando a nosotros mismos. Se considera que es una enfermedad autoinmune en este caso. Sí, la miastenia es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué pasa al 100%? No lo sabemos a ciencia cierta, pero una de las teorías más aceptadas o que tiene mayor relación tiene que ver con una glándula que está en el centro del pecho de nosotros que se llama timo y que produce ciertas células que se parecen mucho a los músculos. Y en el timo es donde se desarrollan también algunas células del sistema inmune. Entonces, pareciera que cuando están creciendo ahí se confunden con estas células que parecen al músculo y por eso van y lo atacan cuando salen a la circulación. Por eso cuando tenemos un paciente con miastenia, pues siempre es importante revisar si tiene o no algún problema en el timo. Ahora bien, en temas de generalizando esta enfermedad, ¿cuál es la población que quizás es más vulnerable o más propensa a desarrollarlo? Digo, ahorita que nos está comentando que no se tiene a ciencia cierta bien sabido qué es lo que lo detona, pero sí existe estadísticamente un rango de población que es más vulnerable a... Sí, básicamente tenemos dos picos de frecuencia, de mayor frecuencia para la enfermedad. Uno alrededor de los 30 años, que por lo general son mujeres, y otro pico ya más tarde, alrededor de los 60 años, donde ahí la relación entre hombres y mujeres se equilibra un poquito más, a veces un poquito a favor de los hombres, pero es más parejo. O sea, son los dos picos de frecuencia de la enfermedad. Y en cuanto a la edad, por ejemplo, o sea, nos puede dar a cualquier edad, porque pues obviamente uno como persona, desde pequeños nuestros padres nos estarán inculcando, no, tienes que comer bien, un estilo de vida saludable, una calidad de vida, pues sano, ¿no? Pero esta enfermedad, como nos estaba comentando, que se desarrolla pues originalmente de un concepto que no se sabe a ciencia cierta, existe un rango de edad donde se pudiese originar. Pues eso no lo sabemos a ciencia cierta. Digo, Ok, la aparición de los síntomas se da por lo general entre los 30 y los 60 años, esos son los dos picos más frecuentes. Y en realidad no hay algo que uno pueda hacer para prevenirlo, ¿no? Es decir, que una persona tenga miastenia gravis, pues no es su culpa, ¿no? No quiere ok. decir que haya hecho algo, que no hizo algo, sino simplemente al momento de que su sistema inmune se desarrolló, pues hubo algún problema en ese desarrollo, pero
pues no hay mucho que podamos hacer para prevenirlo. ¿Y ustedes cómo diagnostican o cómo diferencian, no? Me imagino que este tipo de enfermedades arroja una sintomatología muy familiarizada con otro tipo de padecimientos de neurología. ¿Hay algo que los pueda distinguir en cuanto a sus síntomas que presentan los pacientes? Sí, el cuadro clínico de la miastenia es muy característico en cuanto a que en neurología vemos muchos padecimientos que cursan con debilidad, ya sea del brazo, de la pierna, de la cara, pero la miastenia tiene la característica de que es una debilidad fluctuante, ¿sí? Cuando hablábamos de estos receptores del músculo que se destruyen, ¿no? No se destruyen todos. Entonces, con el tiempo se puede volver a hacer la contracción muscular. Entonces, los pacientes típicamente se quejan de que amanecen muy bien por la mañana, ¿no? Pero a lo largo del día van desarrollando esta debilidad en lo que el músculo se va cansando porque se van acabando estos receptores, ¿no? Eso es algo muy característico de esos pacientes. Y una vez que se cansan, se sientan, descansan, hacen reposo por un momento y después de eso vuelven a sentirse bien y pueden hacer sus actividades. Entonces, siempre que un paciente nos dice que tiene debilidad que va y viene o que fluctúa, eso a nosotros nos hace pensar que quizás sea miastenia. O sea, ¿es una enfermedad que va de forma gradual, por lo que estoy interpretando, o o principalmente en esa característica de síntomas es como se refleja? Sí, ese es el síntoma que da por lo general. Es una enfermedad que solo da síntomas motores, es decir, no se Ok. acompaña de hormigueo o de sensación de adormecimiento, ¿no? Eso tiene que hacernos pensar en otras enfermedades. Pero sí, es muy característico que afecte por lo general los ojos, ¿no? Es decir, las personas se quejan que están leyendo o van manejando y sienten que sus párpados empiezan a caer, por ejemplo. O de debilidad también de la boca a la hora de masticar o de hablar, o de las extremidades, ¿no? Caminar o estar escribiendo se les dificulta después de un tiempo. Un tiempo prolongado, ¿no? O Sí, sea, se puede considerar quizá como no me atrevería a decir como una discapacidad, o sea, se pudiese considerar sabiendo que todos los efectos sintomatológicos que presenta este padecimiento son motores. pues sí, la miastenia que no tiene tratamiento sí puede llegar a ser discapacitante en el sentido de que limita mucho, perdón, las funciones que hace el paciente a lo largo del día, es decir, cosas tan sencillas como cepillarse los dientes, peinarse, comer, ¿no? Pueden llegar a dificultarse para un paciente que no tiene tratamiento. Ahora bien, eso que nos está comentando es en la valoración clínica, pero tengo entendido que también para llegar a una conclusión o a un diagnóstico quizá más preciso, se requiere un cúmulo de estudios que ustedes tienen que hacer. ¿Nos pudiera platicar un poco más acerca del diagnóstico? Sí, claro. Aparte de la clínica, una vez que ya fueron valorados por un neurólogo, lo que sigue es comprobar, ¿no? Que esto que nosotros estamos sospechando es cierto y lo hacemos básicamente de dos maneras. La primera es buscar el autoanticuerpo que está en la sangre, es decir, es un examen de sangre donde buscamos esta parte de nuestro sistema inmune que está atacando a los receptores del músculo. Y la otra parte es hacer un estudio de neurofisiología que se llama estimulación repetitiva, en la que pues le damos toques a los pacientes literalmente en los músculos y vemos cómo el músculo se va cansando, ¿no? Que es un término que llamamos electrodecremento, no se lo tienen que aprender, pero pues es lo que vemos nosotros en el estudio, cómo el músculo después de tantos estímulos se va cansando, ¿no? Se va agotando. Si lo vemos, ya sea ese electrodecremento o encontramos el anticuerpo en sangre, pues podemos decir que el paciente tiene miastenia. Tiene miastenia. Y que, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las afectaciones directamente en cuanto o sea, qué parte del cerebro se ve afectada cuando, cuando esta enfermedad no se trata a tiempo? El cerebro como tal no se afecta, Ok, ¿no? Porque quedamos que no es una enfermedad del sistema nervioso central, pero sí, perdón, la placa neuromuscular sí se afecta. Entonces, aunque no hay un daño como tal estructural en el sistema nervioso, a la larga, pues esta debilidad se puede quedar permanente, ¿no? Si no se da tratamiento oportuno. ahora bien, ahorita que mencionaba ese tipo de cuestiones, si no se da un tratamiento oportuno, que creo yo que es el punto clave, ¿no? Em, ¿Existe alguna manera de generar retroceso? ¿Es una enfermedad que tiene cura? ¿Hasta qué punto la enfermedad puede ser tratada o curable, ¿no? Por ese aspecto. Ustedes tienen quizás segmentada como en el cáncer, por ejemplo, que está HER1, HER2, Ajá. ese tipo de neoplasias. ¿Ustedes también catalogan el avance de esta enfermedad en especial? Sí, bueno, la miastenia es una enfermedad que es 100% tratable, Ok. no así curable, aunque algunos pacientes sí se llegan a curar. Que los pacientes que se llegan a curar tiene que ver mucho con esto que hablábamos al principio, de que tengan problemas del timo. Si tienen un problema del timo, se le puede quitar,
¿no? El timo, se hace una extracción del timo. Y eso en alrededor del 30% de los pacientes ya no necesitan tratamiento. Y otro 60-70% va a necesitar tratamiento, pero va a reducir su dosis. Okay. En cuanto al tipo de, cuando tratamiento se refiere, únicamente logro interpretar que es medicamento tomado, medicamento inyectado, o estos pacientes requieren un tratamiento que influye cirugía o radio. ¿Cómo funciona el tratar a estos pacientes? ¿Cuál es el tratamiento 100%? Eso varía y aquí vale la pena que hablemos de otro término que no hemos tocado, que es algo que se llama Ok. crisis miasténica. Ok, Doc. Es decir, los pacientes cuando no tienen tratamiento por un tiempo prolongado, así como se pueden cansar los ojos o la boca o los brazos, se pueden cansar sus músculos de la respiración también. Es decir, y entonces esos pacientes batallan para respirar al punto que dejan de respirar, ¿no? Eso es una urgencia médica, ¿no? Se debe tratar de inmediato. Y esos pacientes por lo general los tratamos con medicamentos intravenosos, ¿no? Ya sea inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis, que es un catéter que limpia la sangre. Y a veces también lo usamos en pacientes que no tienen crisis miasténica, pero que tienen una enfermedad muy resistente a los tratamientos médicos. Los tratamientos médicos, en su mayoría los pacientes van a necesitar medicamento, ¿no? Que básicamente usamos, bueno, 3 tipos de medicamentos. La piridostigmina, que es un medicamento, es la piedra angular del tratamiento, Ok. da un manejo sintomático a los pacientes, ¿sí? Para que no se debiliten tanto, por ejemplo, a la hora de comer o a la hora de bañarse, hacer algún tipo de actividad física. Y la otra es el uso de esteroides como la prednisona, que usamos como para tratar de suprimir un poquito el sistema inmune de los pacientes. Em, el problema de la prednisona es que cuando se usa de tiempo prolongado, de manera crónica, tiende a tener muchos efectos adversos. Entonces, en ese caso, utilizamos algunos medicamentos diferentes que les llamamos ahorradores de esteroides. La acetioprina es un ejemplo de ellos. Y básicamente un paciente bien controlado pudiera vivir con esos 3 o 2 medicamentos una vida normal. Normalmente, ¿a usted qué tipo de paciente con qué crisis de miastenia le han tocado, ¿no? En cuanto a debilidad motora, en su mayoría se refleja en el aspecto facial o en las extremidades. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que más usted ha visto? La presentación más habitual que vemos tiene que ver con la presentación ocular, Ok. ¿no? Es decir, los pacientes se quejan de que tienen el párpado caído, que después de estar mucho leyendo, por ejemplo, o en la computadora, empiezan a ver que ven doble a lo mejor o que ven borroso porque el párpado está caído. Esa es la presentación más común. Los casos más graves tienden a estar relacionados a problemas de los músculos de la laringe, por ejemplo, ¿no? De la faringe y de la respiración, que comprometen mucho la capacidad ventilatoria de los pacientes. Y esos son normalmente pacientes que uno ve en el hospital porque llegan pues muy mal, ¿no? Sí, El claro, paciente ya. que se ve en consulta es más bien el problema ocular. ¿Se pudiese confundir la miastenia con algún otro padecimiento, eh, quizá bien no exactamente de neurología, pero que en diagnóstico pueda ser errado? Pues sobre todo la patología ocular en algunas ocasiones puede llegarse a confundir. La gente tiende a creer que esto del párpado caído es algo más bien como estético, ¿no? Que necesitan una cirugía de los párpados, ¿no? Una blefaroplastía. Claro. O a veces este problema de los movimientos oculares también pueden pasar como estrabismo, como algunas otras enfermedades. La característica, vuelvo a lo mismo, es que son fluctuantes, ¿no? Si uno ve que el paciente a veces tiene el párpado bien y a veces el párpado caído, pues eso nos tiene que hacer pensar que ese paciente necesita una valoración por un neurólogo. Ok. Sí, es que más que nada el término de esta pregunta es por esa misma cuestión. Desafortunadamente creo que como personas no estamos tan acostumbrados a comprender la reacción de nuestro cuerpo en cuanto a los síntomas que llegamos o podemos llegar a presentar, y uno pues por reactividad lo que hace es directamente ir con el médico familiar, y siento que en ese inter se puede perder cierto tiempo. Em, a lo que voy directamente con esto, ¿cuál es el tiempo para que una persona que esté presentando este tipo de sintomatologías, que presente debilidad, que presente párpado caído, quizá visión doble, pudiera acudir directamente ya con un especialista como usted para atenderse? Una persona que tiene esos síntomas, el mejor síntoma para acudir con un neurólogo era ayer. Ayer, El ok, segundo mejor tiempo para hacerlo es hoy. ok, Entonces, si ustedes o tienen estos síntomas o conocen a alguien con estos síntomas, es importante que lo deriven con su neurólogo de confianza. Si no tienen un neurólogo de confianza,
Aquí estamos a sus Van a órdenes. estar apareciendo en este momento los contactos del doctor Sergio Saldívar por si quieren una consulta. Pues ya actualmente está consultando ya en Calzada del Valle de San Pedro, ¿no? Si no me equivoco, Doc. Así es. ¿Cómo le ha ido en su estadía aquí en Monterrey, por cierto? Digo, yo sé que no es el tema como tal, pero lleva ya cuánto tiempo, ya un año, no, meses apenas. Meses que regresamos, pero bien, bien. Vamos trabajando bastante bien y pues poco a poco ayudando cada día vez más a más pacientes. Oye, y relacionando ahorita que, digo, sabiendo, la gente sabe, creo que lo doy por seguro de que la gente sabe que estuvo un tiempo trabajando fuera del país. Le tocó ver casos quizá de miastenia gravis, su tiempo que estuvo en Canadá. ¿Cómo ve la diferencia que se da en ese tipo de casos allá con la población que está aquí en México, por ejemplo? Sí, bueno, si no sabían, pueden ver el Neurolife pasado. Ahí platicamos de eso, del chismecito. Pero en eso estamos bastante parecidos, fíjate. En México hay bastantes medicamentos. em, Todos los medicamentos que se necesitan para tratar de manera adecuada a un paciente con miastenia los tenemos disponibles en México. Entonces, no estamos para nada atrás de países de primer mundo en cuanto al tratamiento de la miastenia. Y por ejemplo, ya si nos enfocamos más a hábitos sociales, yo sé que México, por ejemplo, no tiene la mejor alimentación del mundo o no somos las personas más sanas de todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿tiene algo que ver o influye mucho en cuanto a los factores de riesgo que una persona, pues obviamente tenga una buena alimentación, tenga dieta, ejercicio, sea una persona que no sea sedentaria? ¿Tiene algo que ver o es más que nada algo no relevante para el caso? No es que no sea relevante, sino que algo que sí es importante es que los pacientes que tienen o que viven con miastenia tienen que ser muy cuidadosos, sobre todo de los medicamentos que consumen, Ok. porque estos medicamentos pueden tener interacciones con los medicamentos que se usan para la miastenia o simplemente pueden empeorar el cuadro clínico de la miastenia. Tanto los medicamentos que se usan como las infecciones, ¿no? O someterse a una cirugía, por ejemplo. Son cuestiones que deben valorarse primero por un neurólogo antes de que el paciente pueda iniciar algún medicamento para lo que sea, ¿no? O si el paciente se quiere someter a una cirugía, es importante que le comente a su neurólogo porque eso puede empeorar su miastenia. O sea, cada movimiento, una vez que esté el paciente diagnosticado, tiene que checarlo o verificarlo directamente con el neurólogo. Sí, a lo mejor no todos los movimientos, Ok, pero sí es importante que tengan un contacto estrecho, ¿no? Que tengan esa confianza de ok. comunicarse con su neurólogo para que les den la mejor información posible. Y desde su perspectiva médica, ¿cómo es el estilo de vida o la calidad de vida de un paciente que quizá ya esté diagnosticado y que ya ahorita se encuentra en tratamiento? ¿Él puede vivir su vida como una persona normal o existen ciertas limitaciones que eventualmente en el transcurso del día pudiese tener? Pues no, un paciente en tratamiento, diagnosticado y en tratamiento de forma temprana, puede llevar una vida 100% normal, sin ningún problema. O sea, puede ir a hacer ejercicio normalmente, ir al gimnasio. A lo mejor tendrá que tener un poco de cuidado en el gimnasio, pero nada del otro mundo, pues, ¿no? Ok. Con cuidado se puede hacer. O sea, todo con precaución, todo Sí, con medida. Nada, nada con exceso. nada con exceso, ¿no? Aprovechando el comercial. Dob, algo que quisiera comentar antes de finalizar esta cápsula, yo creo que fue un tema que se abarcó de lo más entendible posible. Sabemos que es una enfermedad, como todas las enfermedades neurológicas, es una enfermedad compleja que, que tratamos o trata usted de explicar de la manera más entendible para la gente que nos está viendo. Pero algo con lo que quisiera terminar, más que nada como mensaje para las personas, pacientes, estudiantes de medicina, incluso médicos que nos están viendo. Pues eso, quizás el comentario más importante, lo que me gustaría dejar es que si conocen a alguien o si alguna vez ven a alguien que tiene algún problema de debilidad que va y viene, no crean que es algo pasajero, ¿no? Sino que busquen atención médica y pues ahora que ya vieron este Neurolife, pues de preferencia que sea con un neurólogo. Exactamente. Yo creo que ya ahorita la gente, yo les invito a que compartan este contenido porque, como lo menciona el doctor, sí es prioritario saber qué hacer o a dónde acudir directamente cuando uno presenta este tipo de síntomas. Y pues para la gente que se pregunta, hey, y si quiero una consulta con el doctor Sergio, ¿dónde lo encuentro? Yo sé que está en Monterrey, pero ¿en dónde está consultando actualmente, doc? Pues bueno, solo pongan mi nombre en Google, doctor Sergio Saldívar, ahí sale la dirección, es Calzada del Valle, en Plaza Aleva, consultorio 18, ahí me pueden encontrar.
y estoy a sus órdenes. Excelente, van a estar apareciendo ahí toda la información del doctor y pues como lo dijo, literalmente búsquenlo en Google, busquen ahí la información va a estar, igual como cada jueves vamos a estar aquí con ustedes trabajando en más contenido, enfermedades neurodegenerativas, también conociendo un poco más la perspectiva médica y personal del doctor Sergio. Algo más, algún tema en específico que quieran tratar, déjenlo en los comentarios. El siguiente tema ya lo tenemos preparado, vamos a dejarlo en Es sorpresa. sorpresa. Ok, excelente. Pues bueno, yo los invito a que compartan este contenido, suscríbanse a todas las redes sociales del doctor Sergio. De igual manera, insisto, si tienen algún tema o algún caso que les gustaría que el doctor Sergio directamente lo cheque, plasmen todo en los comentarios y pues nos estamos viendo en una próxima consulta virtual el siguiente jueves. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un excelente día y pues felices fiestas, ¿no? Viva México porque ya estamos en fiestas patrias. Y pues, ¿alguna recomendación para la gente que vaya a hacer fiestas igual este fin de semana? No, que se diviertan. Excelente, pues nos estamos viendo. Les deseo un excelente día y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, producción. Nos vemos.